buen día. Ya estamos aquí con ustedes en este espacio por la mañana. Manuel Brito está con nosotros. Buen día, Manuel. ¿Cómo están las Buenos cosas? días a los dominicanos, donde quiera que se encuentren. Bienvenidos a todos a este espacio por la mañana. Manuel Brito y Alexander vamos a tener el gusto y el placer de compartir con ustedes durante 1 hora y media un contenido que ustedes no pueden perderse. Bienvenidos. Tú sabes que a mí me mandaron una conversación de la señora del punto de droga donde mataron al Coronel Ramos. Yo se la voy a mandar a Eric. Hazme el favor, dímele a Eric que le mandé ese documento para subirlo en un momento. Una conversación entre una señora del punto de droga donde mataron al coronel. Cuando yo vi la noticia anterior, yo dije, pero venga, si este señor era jefe de la cárcel preventiva de Baní, ¿por qué él estaba haciendo trabajo policial? La policía hasta lo sepultó con honores. Y lo que se dice es que él era un hombre de buen comportamiento. Sin embargo, para mí es chocante que él, siendo coronel, jefe de una cárcel preventiva, esté haciendo trabajo de inteligencia al narcotráfico. La forma en que él fue abatido realmente es un hecho que se debe investigar hasta las últimas consecuencias. Es más, yo creo que no debe ser la policía quien interrogue a los policías esos que acompañaban al coronel. Yo pienso que esos agentes deben de investigarlo directamente la fiscalía de Baní. Porque esos policías van a decir lo que la policía quiere que se diga. Yo creo que la policía dominicana es una policía efectiva. Y la policía dominicana, cuando le da la gana y cuando no hay cuarto de por medio, la policía dominicana investiga hasta lo que ni la CIA determina. O sea, cuando ellos quieren que las cosas se sepan, que las cosas se investiguen y no hay cuarto de por medio, la policía dominicana funciona. Entonces, ellos sepultaron con honores al coronel tienen preso a los agentes, pero yo creo que esos agentes tienen que ser la fiscalía que debe de interrogarlo. Porque es que no podemos estar jugando con decir, no, él era un correcto y no, sin haber investigado. Yo pienso que la policía tenía que dejar eso así, sepultarlo, investigar, y si es verdad que él era un hombre bueno y honorable, que estaba ahí haciendo un trabajo de inteligencia, yo no sé por qué, porque es lo que dirige a una cárcel preventiva. Entonces, después rendirle honores. Vamos a escuchar esta conversación de una señora del punto de droga. Esto nos lo manda, este documento nos lo dio alguien de la DNCD. Y ahí está. Todos los viernes a buscar 125,000 pesos, mi amor, que a él se le pagaba. Pues mire que sí, lo que pasa es que... Sí, ese es el audio. Lo vamos a poner entero ahora. Ya eso está en todas las redes. Una persona de la DNCD fue que me dijo que eso estaba ahí y me lo dio, pero yo pienso que eso se debe investigar. Sí, pero yo te voy a decir algo, Alexander, al margen de lo que siempre ocurre en hechos de esta naturaleza, por los intereses que convergen, de producirse opiniones encontradas y cada quien ve su verdad dependiendo de sus intereses, y en ese sentido se manipula hacia alrededor de lo que se quiere manejar para cada uno envuelto protegerse y justificar su verdad.
Pero lo más importante es que este es un hecho más de la situación que hay en nuestro país, con relación a los puntos de drogas que hay en todo el territorio nacional y que no es un hecho nuevo con una muerte lamentable de este oficial. Que se analice que si lo traicionaron, que se analice que lo dejaron solo, que se analice que hubo un complot para que eso se produjera su muerte, que él era duro en la persecución del crimen organizado, de que fue a buscar 125,000 pesos que semanal se le entregaba al margen de que él vivía en una forma modesta que no exhibía esas facilidades. Ahí pueden haber todas las cosas como las que no puedan haber, pero sí lo que debe llamar profundamente la atención es cómo es que está atrapado el país. ¿Cómo es que está atrapado el país con relación al control en todo el sentido de la palabra que tiene la delincuencia? Al grito de rodilla a las autoridades y al pueblo dominicano. Esos capos, como el llamado El Buche, que fue deportado y que cumplió una condena en Estados Unidos, esos son los caciques, esas son las autoridades en los barrios, los que buscan la ambulancia cuando hace falta para un vecino, los que cooperan para la receta o llevar o para operar a un paciente. Se convierte en una especie de los regidores, de los alcaldes, de los diputados, de los senadores en esos pueblos, en esos barrios, como respuestas a las necesidades que son propias de responder de manera oficial las autoridades. Y es en ese sentido que están totalmente desacreditadas nuestras instituciones. Y eso es lo que da como respuesta a que aquí nadie respeta nada ni a nadie. Por eso ustedes vieron que a nombre de la patria y de avanzada y revolucionarios y patriotas, estos jóvenes del Falpo van a la Suprema Corte de Justicia, al edificio, y tiran de estiércol de vaca, de estiércol a la bandera y al edificio al margen de cualquier situación. Y esos son los que también luchan para la institucionalidad, para la justicia, que no haya violencia, que se le vulneran los derechos. Entonces, cuando usted ve que en el país se ha perdido, no es que se va a perder ni se está perdiendo, que se perdió del verbo ya, el respeto a las autoridades y a las instituciones, estamos en una situación preocupante. Entonces, la DNCD, como el propio senador ha dicho de Baní, las autoridades, entonces, ¿en qué está el gobernador? ¿En qué está el propio senador, los diputados y el alcalde de esos municipios y del mismo Baní, que no tienen la autoridad de denunciar, de quitar y de llevar hasta las últimas consecuencias como autoridades que representan las políticas públicas del Estado Dominicano, de la sociedad dominicana, para que esos representantes de la Dirección Nacional de Control de Drogas fueran sancionados, excluidos, sobre la base de decir que siempre están cobrando peaje, como se da en todo el país. Uno no ve en la televisión como madres, que uno le ve el rostro, y que en Asua yo presencié y viví, y que en un momento hasta lo denuncié en la Z, que fui a la Z y hice la denuncia de manera responsable, porque en este país muchas de esas cosas se dan en todo el sentido de la palabra, no solo con el caso de la situación de drogas en esos barrios, que le ponen drogas a esos jóvenes,
para llenar récord de que hemos sometido tantas personas por consumo, el detallito de drogas. Entonces se permite el alto movimiento del tráfico y los puntos de los grandes representantes de la distribución de drogas en esos barrios. Que lo que hacemos es convertir, estimular, crear, alimentar con esas drogas, abonar con esas drogas el crecimiento de que uno de esos delincuentes se convierta en el verdugo de una hija suya, en todo el sentido de la palabra, de un vínculo, de una relación personal y que la pueda asesinar, atracar, o a un otro pariente de su familia, o a un ciudadano de bien de la sociedad dominicana, y las consecuencias que una pérdida, un daño a la misma sociedad conlleva una acción de esta naturaleza de un delincuente. Entonces, es un tinglado y una cadena transversal. Entonces, uno siente y percibe que hay un ver hacer, un dejar pasar en lo que son las cosas truncales, y uno percibe que la sociedad dominicana, el país, está acéfalo, está abandonado, con una acción que permita que haya una tranquilidad, porque se esté luchando y trabajando hacia una dirección. Entonces, dejamos pendiente al inicio de entrar al comentario, escuchar un audio que está profuso ya en las redes sociales, y que sería bueno escuchar, porque tiene un nivel de garantía de credibilidad, porque ha sido suministrado al compañero Alexander Pérez. Él venía todos los viernes a buscar 125,000 pesos, mi amor, que a él se le pagaba. Pues mire que sí, lo que pasa es que por eso fue que ayer lo mataron, porque él quería dinero ayer. Él le dijeron, pero mi hermano, usted se le dio 125 el viernes y todavía no es viernes, dígame. Quiero los cuartos hoy, le digo, quiero los cuartos hoy. No te apures que yo vengo ahora, voy a venir con dos policías. Entonces ellos se armaron y estaba que medio caliente el supuesto, el comandante, qué sé yo, el coronel ese. Por eso fue que se armó la vaina ayer, mi amor. Eso es lo que está pasando, ¿tú lo oyes? Bueno, pues, esa es una conversación de una señora del punto de droga con esta por teléfono. Un amigo que es de la DNCD me llamó y me dijo que busque eso, y me lo pasó. A mí me parece que las autoridades deben de investigar bien ese hecho. Ellos, insisto, sepultaron al coronel con honores y todo, y sin esperar una investigación ni nada. Yo pienso que eso se debe investigar bien, porque eso de que el jefe de una preventiva esté haciendo inteligencia en un punto de droga desde el primer día, yo dije que yo no entiendo eso. Y el senador de Peravia, que siempre tiene unas declaraciones estrambóticas, fuera de lo común, ha estado diciendo que por ahí la policía y todo él no tiene mucha credibilidad ya, porque a cada rato dice cosas y después tiene que desmentirse. Pero él ha dicho que la policía y todo eso por ahí está permeado por el narcotráfico. Yo no sé dónde el narcotráfico no ha permeado a las instituciones de seguridad pública. Yo no sé dónde, porque una vez estuve en Barahona hablando con un grupo de amigos y escuchaba que agentes de ciertas instituciones hasta transportaban las drogas, y que en el tribunal yo lo dije aquí en este programa, y que en el tribunal de Barahona operaba un funcionario que tenía una banda de narcotraficantes. O sea, todas esas cosas se dicen, y las autoridades no la investigan. Todo eso se queda así. Y ese es, Alexander, el meollo del asunto. Que no se investigan las cosas, y lo peor de lo permisivo que se está
haciéndose con esta situación es la alianza estratégica profunda de la sociedad entre los delincuentes y las autoridades en la mayoría de los casos. Porque no es verdad que casi 80.000 puntos de drogas que hay en el país, la gente, los vecinos que viven con inseguridad y al garete donde funcionan, porque es un negocio como cualquiera, lo denuncian y son cosas visibles como poner una boutique, poner una actividad de emprendedurismo, que están ahí, un colmado, una farmacia. El movimiento de clientes es más activo y de motoristas y personas visitando y vehículos y que sale. Entonces, esa alianza que hay entre la delincuencia, el crimen organizado, es lo que nos debe llamar a preocupación y es donde debe producirse la acción que el país vea que se ha iniciado una cruzada para fortalecer la institucionalidad y defender al país en ese sentido. Esa es la gran preocupación que hay. Fíjate la degradación en que estamos y que ha habido, esa es la verdad, porque aquí no se está asumiendo una opinión, un criterio tremendista de los hechos. Yo estoy corto, yo estoy chiquito, yo estoy enano, con el volumen, la profundidad, la magnitud de la situación que se está viviendo con las autoridades del Ministerio Público, en muchos de los casos, la policía, la ANC, que tú ves como ya en las redes sociales, anunciando como cualquier otra publicidad los puntos de droga, los puntos de drogas y anunciando los precios, e incluso hasta pidiendo y exigiendo que Proconsumidor intervenga, y aquí nada pasa y uno no ve que si se investiga y esa persona que pueda osar de ese nivel de imprudencia y de ligereza. Y eso se hace porque el régimen de consecuencias, el famoso régimen de consecuencias, está muy activo. Para mencionarse porque no se castiga y porque quienes actúan así saben, están muy conscientes ellos de que no van a ser castigados. Y al último director de la DNCD le quitaron la visa. Es lo que entonces ahí es que estamos construyendo una sociedad, señores, que se puede hacer tarde. Esa es la verdad. Entonces cuando tú ves ese nivel de situaciones con un aspecto tan dañino para la sociedad, para cualquier sociedad en el mundo, y hay que ver el espejo de México, lo que ha significado México, lo que significó y ha significado en Colombia esa violencia estimulada en todo el sentido de la palabra, en etapas incluso del pasado, para esos ciudadanos, ese país. La República Dominicana está ya cosechando esos resultados de esos monstruos que estamos engendrando. No, pero cuando tú ves que a un director de la DNCD saliendo del cargo, la embajada de Estados Unidos le quita la visa, la situación es grave. Bueno, porque es que es un asunto de arriba hacia abajo en estas instituciones. Entonces, lo grande es que tú te pones a ver y tú no ves una reacción de castigo profundo. Entonces, como hay esa debilidad, ese comportamiento tan tibio, tan light, frente a acciones y comportamientos y situaciones de esa magnitud, que se observa, que se vive, que quien debe esperar las sanciones siente ese manejo, entonces eso funciona como un estímulo a que se sigan haciendo y con mayor nivel y profundidad. Dicen que Figueroa Agosto era un doble agente, pero siempre he creído que sea doble agente o sea lo que sea, pero una persona venir a la sociedad dominicana
e insertarse como lo hizo él, tenía que ser amparado en una fortaleza, en una debilidad de las instituciones. Y tú te encuentras que aquí el narcotráfico se ha apoderado de todos los segmentos de la sociedad. Tú no observas. A mí me dijo un agente, un oficial de las Fuerzas Armadas, Coronel Full, me dijo a mí el Mirador, yo no sé qué es lo que pasa en la DNCD, que por más serio, por más recto que sea un oficial, cuando llega ahí se descompone. Y me decía, el volumen, y me dice, el volumen de la tentación definitivamente. Con una formación débil. Y me dice él que él fue que un compañero, otro oficial militar, lo invitó a una fiesta a su casa. Y cuando él fue, él llama y le dice, fulano, yo estoy perdido, yo estoy en tal sitio. Le dice, pero aquí, esa que está ahí, donde están los tarros chinos, esa es. Y dice que cuando él ve esta mansión, él dice, ¿y aquí es que tú vives? Entonces, ahí está expresado la gran situación. Que tú ves oficiales con 2 o 3 años en un puesto, personas que no llegan ni a los 40 años, no se sacaron la loto de Europa, ni la loto en dólares, ni en euros de Estados Unidos, y tú lo ves donde viven, tú ves las mansiones que tienen, tú ves en los vehículos que andan exhibiendo una vida que ni un hijo de opulencia de Pepín Corripio, que es el hombre más rico de este país. Entonces, tú ves esa situación que sus vecinos, sus familiares, la sociedad en sentido general ven esos comportamientos como un prototipo, como un modelo a seguir de esa vida, porque da esas facilidades materiales de la competencia en una sociedad con esos sentimientos de que yo debo tener y ser en lo material más que tú, y lo mío es mejor que lo tuyo, de mejor calidad, mejor marca. Entonces, eso está a la vista de las instituciones, de todo, y muy bien, gracias, y qué bueno que así sea. Entonces, cuando estamos en presencia de ese nivel, señores, de deterioro, y que hemos venido construyendo desde hace mucho tiempo, y no hacemos un alto para reflexionar y accionar con el nivel de valor, de valentía, de determinación que requiere la circunstancia a favor de nuestros hijos y de los hijos de nuestros hijos y de los hijos de esos también. La verdad es que vamos entonces a actuar y nos estaríamos comportando con un nivel de irresponsabilidad que nos convertiríamos en ser parte de esa situación. La batalla hay que darla, caiga quien caiga. La batalla, señores, hay que darla ahora, porque parecería que hasta tarde estamos frente a la situación en ese sentido que la sociedad está tejiendo, está construyendo. Se está construyendo en ese mundo un ambiente, una situación transversal que aquí nadie va a tener su cabeza segura. Nadie. Óigame lo que le digo. Nadie. Por más guardias, por más policías que pudieran estar cuidándolo a usted y a sus propiedades y a los suyos,
nadie va a estar seguro. Y mira, yo creo que las autoridades, si tuvieran disposición, lograran frenar un poco esto, porque, por ejemplo, en Bogotá, ellos lo lograron. Pero Bogotá ahora mismo es una de las ciudades más seguras del mundo. Y tú sabes lo que es más organizada. Claro. Bogotá es el ejemplo de limpieza, de organización urbana, de política municipal. Se pone como ejemplo. Pero es organización, planes. Eso es el resultado de... Y Nueva York. Claro, tú también. Pero tú nada más tienes que ver, Alexander. ¿Tú no recuerdas que si tú vivías en un determinado sector en este país, siempre traían un vecino o alguien que se conocía en una funda? Como decía, lo trajeron en una funda. Y esa realidad la vivieron todos estos países de América Latina con esos ciudadanos que iban a Estados Unidos y se metían en el negocio negro, sucio de las drogas y lo asesinaban y lo mataban. O que, mira, en la funeraria están velando al hijo de fulano. ¿Tú recuerdas a fulano que estudió con nosotros, que lo mandaron en una funda plástica? O cuando alguien se iba, mira, ten cuidado, que cuando viene a ver si te comportas ya mal y te meten en situaciones de drogas y del crimen en banda, te van a mandar envuelto en una funda. Tú recuerdas que eso era muy, muy común. Y ahora es verdad que mandan muchos, pero lo mandan como exportados, como deportados. 600. En pila. 600 ahora enviaron. Eso ha creado escuelas del crimen aquí. El Buche es un engendro de eso. El Buche que está ahora famoso con la situación es un engendro de eso. Pero yo pienso que las autoridades deben de dejar eso de que si el coronel era serio o no era serio, de que si los compañeros no, investigar el caso, establecer cuál era la presencia del coronel ahí. Esa es la responsabilidad de la policía, pero la policía no puede, sin investigar el caso, salir a decir hasta sepultar con honores al coronel. Yo no estoy diciendo que no lo sea. Ojalá que sí, que haya sido un oficial ejemplo. Pero yo lo que digo es que la policía tiene que investigar primero antes de actuar. Porque parece ser que la DNCD no está de acuerdo con lo que dice la policía. Porque ustedes han escuchado, y fue un amigo de la DNCD que me dijo que eso estaba ahí. Y me lo puso por WhatsApp. O sea, la DNCD está callada está callada en ese sentido. Y entonces por algo ellos tienen esa actitud. Eso lo que insisto, que desnuda una vez más, como a diario en menor o mayor grado ocurren situaciones del nivel y la profundidad en que estamos nosotros con respecto al crimen organizado, a las drogas y a la violencia de los hechos que uno ve todos los días en los periódicos y las redes sociales y todos los medios de comunicación salpicado, bañado en un río de sangre de violencia. En este país. Brito, por otro lado, yo he dicho aquí en el programa, desde que empezamos después de las fiestas navideñas, que la popularidad del presidente Medina no es como presidente. La gente sabe que ya el presidente Medina no puede buscar una nueva repostulación, porque la Constitución se lo prohíbe. Y como la Constitución se lo prohíbe, la gente ya no tiene al presidente Medina como un candidato. La gente lo tiene como un presidente. Y como presidente la gente tendrá su valoración de él. Ahora, como candidato ya la gente no lo valora. ¿Por qué la gente no lo valora como candidato? Bueno, pues sencillamente porque del presidente Medina ser candidato, habría que torcer el sistema institucional de este país. Habría que doblar el sistema. Y eso se presta a una situación de descalabro institucional, de descalabro político y de crisis económica. Y por eso la gente, si no me falla la memoria, creo que era el 70 y pico % que le daba a Galo y que le daba a Sisa y otros más a una probable repostulación del presidente. Bueno, pues ese nivel de aprobación del presidente como candidato se desplomó todavía más. Y ellos
al mes de diciembre, ellos, el grupo de Joao Santana y Simado le habían asegurado a ellos que Leonel Fernández no iba a llegar al 50% antes de diciembre. Y Simado le dio una encuesta al gobierno en diciembre que dice que Leonel tiene 51%. 51%. Eso es. Entonces ¿qué es lo que está pasando? Entonces ahora, hoy se desesperan y dan a conocer. O sea, lo que se está buscando esto no es posicionar al presidente como un probable candidato. Y nosotros lo sabemos. O sea, eso no es posicionar porque el presidente no puede ser candidato. Lo que se está buscando es otra cosa, que es frenar un posible avance del candidato interno del PLD que vendría, o del probable candidato interno, porque todavía no se han hecho las primarias. Pero lo que se está buscando es que Leonel Fernández no se convierta en un candidato antes de las primarias. Ese es el objetivo político. Un hecho, Alexander, que, escúchame la interrupción, que uno que tiene muchos años en los medios de comunicación y todo lo que es la actividad política y que le gusta leer un poco, ¿sí? para que no le cuenten a uno las cosas ni nadie le esté vendiendo a uno un muñequito de vaquero, es que yo no conozco y que alguien me llame y me diga con datos concretos cuando en el PLD, y de eso yo sé, y lo digo hasta con modestia, o en el país, en algún candidato ha logrado precandidato, un aspirante, sin que se convierta ni en precandidato de manera oficial, tenga el posicionamiento del apoyo, esté usted de acuerdo o no, porque no estoy diciendo esto para convencer a nadie, es un asunto de hecho, de información concreta. Ha tenido y tiene el posicionamiento y el apoyo y la aceptación del presidente Fernández en este país. Eso nunca se ha logrado. Y hemos dicho que forzar una situación desde el gobierno en un momento en que es modificar por segunda vez la Constitución para una modificación y hacer un traje a la medida para el presidente Danilo Medina. Y cuando uno plantea esto de manera chantajista e irresponsable, muchos PLDistas y amigos entienden que es que se tiene un prejuicio, se está en contra del presidente Medina, como otros pudieran no sentir y ver que esa situación de quienes promuevan a Medina se vea como que es que se está en contra también de otros intereses que pudieran tener. Pero la verdad es que en esta coyuntura no es un asunto de impedir o no impedir que Leonel Fernández sea candidato y presidente de la República, como parece todo indicar que lo sería, sino es que por más que se quiera maquillar una realidad y envolver una situación en esta coyuntura después de una modificación pasada para la repostulación del presidente Medina y hacer otra modificación para lo mismo, no un problema de Leonel Fernández, no un problema de un sector al interno del PLD, de una sociedad que en más de un 70% indica, dice, sostiene, rechaza de manera rabiosa no solo que se modifique la Constitución para eso, sino de que el presidente no debe de volver a ser presidente de la República en ese contexto, bajo el criterio de que ha hecho un gobierno bien positivo y que una situación de esa naturaleza salpicaría de manera negativa lo bien que hasta el día de hoy pudiera estar haciéndolo. Es un rechazo de todos los sectores, como se llaman, defáticos del país. Iglesias,
sectores empresariales, organizaciones profesionales e instituciones sin fines de lucro, los partidos de oposición, pero por al margen de un espíritu humano de instituciones está la madre de las madres, que es la Carta Magna de la Constitución, que un país como respete su Constitución, así indica cómo marcha el país y qué tanto es desarrollado y ha crecido, cómo respete su Constitución. Entonces, en el PLD no hay tampoco la urgencia y la necesidad de abocarse a someter a la sociedad dominicana a un ambiente de tensión que nadie aquí en este país esté en capacidad de predecir a partir de una situación así, sin que se caiga en el tremendismo, lo que pudiera ocurrir con el sistema de partidos políticos, con la democracia y con la debilidad que tiene el sistema de partidos políticos en este país, que solo tiene una columna real que es el PLD, y que no se ponga a la altura de las circunstancias y más que madurar como lo ha hecho en otras ocasiones, se ponga a inventar y tire por la borda con el peso en los hombros de este país, de esta sociedad que tiene el PLD como partido de gobierno hasta como partido de oposición, en ese equilibrio, y se ponga a estar inventando, y que de manera irresponsable por los intereses personales de unos cuantos se pierda lo que se ha hecho, no solo el PLD y los gobiernos del PLD por la sociedad dominicana, que han hecho en el siglo pasado, parte del siglo pasado y al inicio de este siglo, las cosas esenciales como base social, económica y política para lo que es el despegue definitivo de la sociedad dominicana. Y que eso se tire por la borda por la ambición ávara de unos cuantos. Entonces es una parte que como se quiere interpretar y se quiera ver, yo me inscribo en la lista, no importa cómo se me llame, se me tipifique, pero quiero que frente a mis hijos, como profesional, como ciudadano, como orgullo dominicano, en mi condición de ser humano, quiero que al final decir, cumplí con mi parte y deber cumplir. Esa es la verdad. Porque esto no está para estar inventándose. Entonces hay gente que cree que todo lo pueden hacer, que todo se puede, que es un pataleo y unos enfoques de intereses y que yo eso lo hago ahora y ya mañana y pasado mañana la picadita de la abeja picó y se murió, ya. La picada de la abeja, tú sabes que la abeja si pica muere. Y ya eso va a pasar, un poquito y ya. Señores, no estén engendrando monstruos. No estemos engendrando monstruos. No estemos engendrando monstruos. Yo creo que aquí no estamos locos. Yo pienso que el objetivo de ellos es impedir, frenar el avance que ha venido teniendo Leonel Fernández. Y que eso se lleve el país para mí ese y es esos el objetivo caprichos. Porque aquí todo el que tiene su cabeza bien puesta sabe que aquí que aquí nadie puede intentar, ni Trujillo que salga de la tumba, puede venir a distorsionar el sistema institucional. Eso significaría un derrumbamiento económico de este país, porque eso va a crear crisis política y la crisis política te genera una crisis económica. Y dice... La crisis económica crean crisis sociales y políticas. Exactamente. Entonces ahí es que está el meollo de la cosa. Ya para irnos, porque nuestro invitado está aquí, ayer el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, reasumió al poder partiendo de unas elecciones que él organizó. La comunidad internacional no ha reconocido esas elecciones, porque en esas elecciones se impidió la participación de la oposición a través de la Mesa de la Unidad Democrática. Se inhabilitó a los principales candidatos opositores para que no puedan participar y le dieron unos cuartos ahí a un Lajara para que
legitime el proceso. Y todos los países, incluyendo la propia República Dominicana, no ha reconocido esas elecciones en Venezuela. Aquí Lindsay decía en esta semana, y después fue admitido por las propias autoridades venezolanas, que hay una negociación en Venezuela para traspasar el poder. Venezuela terminó el año pasado con una inflación que nunca se había visto en el planeta, de 1.750.000%. Y el Fondo Monetario y el Banco Mundial adelantan que si la situación de Venezuela se mantiene como está, Venezuela va a terminar este año con una inflación del 10 millones%. Solo el año pasado, Venezuela tuvo una contracción de un 400% en función a lo que fue la economía de Venezuela hace 5 años. Eso es una cuestión insostenible en cualquier sociedad. Es una situación que solo una situación como esa solo se puede aguantar con los fusiles y las botas de los militares. Y es lógico que Venezuela trate de buscar una solución a su situación. Y uno quisiera que la situación de Venezuela se resuelva en una propia negociación de ellos, de los venezolanos. Pero parece que eso no va a ser posible. La comunidad internacional, la OEA ayer aprobó no reconocer ese gobierno, y los únicos que fueron a la toma de posesión de Nicolás Maduro fue Cuba, Nicaragua, Bolivia, Egipto y Turquía. Turquía, 5 presidentes. Y Turquía, o sea, pero es una situación que desde el punto de vista económico, desde el punto de vista político, desde el punto de vista social e institucional, eso no se aguanta. Ayer yo estaba en un supermercado, cuando estamos en el supermercado, y vi unos venezolanos ahí en el parqueo vendiendo cositas, y es una situación que no se puede sostener en el tiempo. Bueno, una situación bastante difícil. La verdad es que debe haber la salida que corresponda a la realidad de Venezuela. Es innegable que hay un ambiente económico, tensión política, social, que se ha ido un poco de la mano, y pudiera en cualquier momento haber un baño de sangre, porque la verdad es que se podría evitar. Que Maduro ha logrado al final del día sostener la realidad por el apoyo militar que ha tenido, haya descansado ese apoyo en gran medida. Ha tenido que sortear una situación internacional e interna de escarceo y situaciones bastante difíciles, una respuesta efectiva e inmediata un poco cuestionada a la necesidad que tiene el pueblo de Venezuela, y ahí pudiera en cualquier momento darse una situación que se ha asesinado el presidente Maduro, se ha apresado, ser sometido a una corte internacional, o un destino bastante difícil, o una intervención militar, porque se ve que hay ese proceso de debilitamiento. Entonces, bajo ese rechazo de espalda a la comunidad internacional en reconocimiento a su gobierno, donde el Estado Dominicano, el gobierno dominicano, que asume por el mes la presidencia de la seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, votó y decidió no apoyar y reconocer el gobierno del presidente Maduro. Es también una acción como parte del tema que ha creado un debate en diferentes direcciones
de que ha sido una traición, que no ha sido una traición, que el Estado dominicano, el gobierno dominicano no asumió la posición coyuntural que requiere, que nosotros seguimos unas relaciones económicas con Venezuela y es socio con la refinería dominicana de petróleo, que siempre se nos ayudó con el petróleo y que lo estamos traicionando. Hay una serie, una amalgama de situaciones que esa actitud es por el chantaje de Estados Unidos, por el rompimiento, como se dio con El Salvador, con Corea, para hacer y establecer relaciones con China, y que Estados Unidos, al punto que se ha hablado de RD, el NAFTA, el DERECAFTA, nosotros ser excluidos. Entonces hay una serie de situaciones en esa dirección que pudiera de alguna manera crear este ambiente de debate y una situación en Venezuela que debe esperarse la mejor salida para el bien Mira, Manuel, de la región. Hay un despacho en uno de los periódicos que dice que la empresa esta, dueña de la carretera de Samaná, aumentó el precio de los pasajes. Yo no creo que eso sea verdad. No, porque aquí no creo que eso sea verdad. Para aumentarlo no se requiere el huelga ni que lo decida. Y el gobierno se ha quedado callado con una cosa como esa. Para bajarlo entonces es un show. Y el gobierno se ha quedado callado con una cosa como esa. Óyeme, el peaje de la carretera de Samaná es el más caro del continente de América. El más caro. Una cosa fuera de todo controles. Y además de eso, el gobierno tiene que darle a ellos una suma grande en dólares, que no recuerdo cuánto es. Yo pienso que independientemente del contrato ese, que se firmó de la carretera de Samaná, las autoridades no pueden permitir eso. Pero en este país todo el mundo hace lo que le venga en gana. Y esto es así. O sea, usted desplazarse de aquí de las Américas allá hasta el cruce ahí de Samaná, eso le cuesta casi 5,000 pesos a cualquiera. Y me van a decir a mí que eso lo sube, pero mejor doy la vuelta por allá, como era antes. Gasta entonces 7,000 en gasolina. Gasto 7,000 en gasolina, pero una empresa que está tratando de quebrar este país. De saquear. Pero ven acá. Pero es un abuso. Y lo peor es que las autoridades están calladas con una cosa como esa. Es más, como en todo. Yo ni creo que eso sea verdad. Oye, Alexander, esto no es que por atacar ni que se tiene posiciones adversas al gobierno, que a funcionarios. Óyeme. El SFL para hacer. Aquí hay unos tejes transversales en todo el sentido de la palabra que se está envolviendo, óyeme, como cuando el pescador tira la red para agarrar las presas. ¿Tú sabes por qué nadie? ¿Tú sabes por qué nadie? En todo el sentido de la palabra, a todos los niveles de uno llamar a la atención y de preocupación. Esto no es tremendismo. Ahí están los hechos de esas cosas que se producen de manera particular e individual en la justicia, en la seguridad ciudadana, en el crimen organizado, en las cosas que uno pudiera ver que están sanas. Está el elemento del acecho Alguien se está ganando unos cuartos. Óyeme, una situación... Alguien en el gobierno se está ganando unos cuartos. Esto hay que dar un giro. Esto no puede ser posible. Porque esto nos ha costado, pero muchos sacrificios. Y aquí hay gente que lo que ha estado es disfrutando de lo que a otros le costó lágrimas, sangre, sudor y dolor, como dijo ese gran estadista Winston Churchill. Bueno, vámonos a la pausa, volveremos inmediatamente en una interesante entrevista con el ingeniero constructor, expresidente del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores, Teodoro Tejada. Quédese con nosotros.